La presentación de cáscaras va a ser corta por dos razones. Número uno, no tengo tanto tiempo. En la clase de hoy quiero dejar tiempo para el resto. Número dos, mi conocimiento de cáscaras es limitado. Estudié cáscaras en el grado, o sea, hace un par de años, y también sí hice formulaciones de cáscaras para elementos finitos y esas cosas, que no va a esta materia, y también dentro de lo que es elementos finitos, mi conocimiento es limitado porque por más que haya estudiado eso, creo que nunca en mi vida calculé una cáscara. Así que dar un curso de una materia de un tema en el cual nunca trabajé, no sé, no me pone tan, no tengo tanta confianza. En base a eso, la clase va a ser más o menos corta, hablar comportamientos generales de cáscaras, que si alguien nunca vio nada de cáscara, esta clase va a servir. Si alguien sabe cómo funciona cáscara, va a ser tal vez medio trivial. Pero bueno, comportamientos, un par de ecuaciones y un par de ejemplos de ejercicios de cáscaras. Entonces, empezamos con qué son cáscaras y básicamente lo que están viendo es una cáscara. Dentro de los elementos estructurales, las cáscaras son los elementos más genéricos que encuentran, porque ya no son vigas, son superficies. Como ven, todas esas cosas son superficies. Y a lo que es placas se le suman que las cáscaras son curvas. Una cáscara, si estamos hablando de cáscaras reales, son formulaciones para elementos curvos y que toman cargas en el plano y fuera del plano. Entonces, las cáscaras incluyen las placas, las cáscaras incluyen las chapas, suman esas dos cosas y las curvan. Entonces, son los elementos estructurales más completos que tenemos. Inclusive, si tenemos unos buenos elementos o teorías de cáscaras, podemos con cáscaras terminar simulando vigas, porque si tengo un IPN, el IPN no son más que suma de pequeñas cáscaras, sin curvatura. Entonces las cáscaras son los elementos más completos, y cuando hablamos de cáscaras en serio, hablamos de elementos que pueden estar curvos. Hay muchos libros y muchas formulaciones de elementos que hablan de lo mismo que es cáscaras en inglés, que es shell, y los llaman shell y después ponen la restricción de que no tienen curvatura. Una cáscara no curva, formalmente es una cáscara, pero es un caso particular de cáscara. Y en elementos finitos es muy común ver elementos shell, que son elementos planos. Tienen razón, son cáscaras, pero están limitados. Como siempre, la suma de muchos planos te pueden dar una curvatura, pero no es el mismo comportamiento. O sea, la suma de infinitos planos te da una curvatura, la suma de muchos pedacitos te van a dar algo más o menos aproximado. Que tenemos que tenerse en cuenta cuando vemos resultados de ese tipo de cosas. No es exactamente lo mismo, pero si los discretizo lo suficiente, da más o menos lo mismo. Comentario solo de que shell es cáscara en inglés, pero hay que tener cuidado de que si ese shell es realmente curvo o no. Existen elementos realmente curvos para hacer esas cosas, no lo son todos. Entonces, básicamente, la cáscara es un elemento estructural donde una dimensión es menor a la... Perdón, Felipe. Sí. Si me desconecto o algo, estoy sin energía y mi computador pues, ya está en las últimas, entonces me disculpo. No sé, entonces, de la nada. Vale. No hay ningún problema, podés ver el video más adelante. Entonces estaba diciendo que una cáscara tiene una dimensión menor a las otras dos, que es el espesor de la cáscara, y el resto se puede por lo tanto el elemento se puede caracterizar por su superficie media, que ahora va a ser una superficie curva, pero sigue siendo la superficie media la que representa básicamente el elemento. La cáscara en sí será la superficie por el espesor, que puede ser variable, pero los espesores variables complican las formulaciones y no se suele considerar un espesor variable en la mayoría de las formulaciones de cáscara. Entonces, una superficie que puede ser curva, por el espesor me da el elemento completo. Y dentro de las cáscaras, acá los esquemas son planos para simplificar el esquema, pero esto también vale para cosas curvas.
dentro de la cáscara podemos dividir la parte flexional de la membranal. Podemos hacer esto si tenemos todas las linealidades, como siempre. Esto que estamos haciendo es superposición de efectos. Para poder hacer superposición de efectos requerimos todas las linealidades. Entonces, las teorías que hacen esto están asumiendo un material elástico, lineal, isótropo, pequeñas deformaciones y todas las cosas requeridas para poder linealizar mi problema y por lo tanto sea válido hacer superposición de efectos. Entonces podemos separar en la parte flexional y la parte membranal. La parte membranal van a ser los esfuerzos que están contenidos en esa superficie, que no tiene por qué ser un plano, pero no, si el esfuerzo está contenido en la superficie es membranal, y se llaman los elementos que hacen solo esto, son membranas, que pueden ser curvas, y después el resto es la parte flexional, corte y momento. Cuando hablamos de estados planos, esto es una placa y esto es una chapa. Entonces, esto que estoy diciendo, el esquema es el estado plano de placa y el estado plano, perdón, el estado plano no, el caso plano de placas y el estado plano de chapas, esto sí es un estado plano. Esto es cómo usamos las palabras para cuando el elemento es plano, cuando el elemento es curvo, hasta donde yo sé, esto no tiene un nombre y esto sí se conoce generalmente como membrana. Las membranas son superficies curvas que son muy flexibles y como son muy flexibles toman esfuerzos solo por esfuerzos membranales, como son las cubiertas del Estadio de La Plata. Eso es una estructura membranal que son curvas y que toman todos sus esfuerzos de forma membranal por flexibilidad. Como son muy flexibles, básicamente su rigidez a flexión es baja y como su rigidez a flexión es baja, estas solicitaciones tienden a ser despreciables y todo el esfuerzo lo toman de esta forma. Para poder tomar el esfuerzo de esta forma, se desplazan considerablemente y hay grandes desplazamientos, como en lo que es cables, para poder acomodarse y tomar esfuerzos de esta manera. Pero bueno, esto es válido para cualquier membrana, para cualquier cáscara, perdón, flexible o no flexible. Podemos separar la parte flexional de la parte membranal siempre y cuando sea lineal el problema. Y vamos a hablar un poco más de detalle en las primeras diapositivas de la parte membranal y la teoría membranal de cáscaras curvas. Como dije recién, los esfuerzos lo toman parte por flexión y parte por esfuerzos membranales. Cuánto toma en cada lugar va a depender de la rigidez que tenga el elemento estructural. Si mi cáscara es muy flexible, cae en el caso de las membranas y toma la mayoría de sus esfuerzos por esfuerzos contenidos dentro de su superficie. Cuando es muy flexible, es totalmente eso. Cuando no es muy flexible, empieza a ser un juego de rigideces. Pero en general, la rigidez membranal es mucho más alta que la rigidez flexional. Entonces, la frase es un poco exagerada, inclusive la quise cambiar y después me olvidé de cambiarla. Dice que si la estructura puede transmitir los esfuerzos de forma membranal, lo hará. Es un poco exagerado, es que si la estructura puede, en realidad es por un juego de rigideces. En general, por un juego de rigideces, termina tomando más los esfuerzos de forma membranal, excepto en los puntos donde no tiene forma de tomar esos esfuerzos de forma membranal. Es una relación de rigideces, no es una decisión de la estructura no decide tomarlo, y no podemos obligar o hacer de cuenta que todo va a ser membranal, pero en las partes de la estructura que es más o menos posible tomar esfuerzos de forma membranal, la parte flexional tiende a ser baja. No siempre despreciable, pero sí tiende a ser baja y la mayoría de los esfuerzos van por la parte membranal. Entonces vamos a estudiar, primero vamos a ver cómo tomaría estos esfuerzos membranalmente y después le vamos a agregar qué deberíamos sumarle para agregarle la parte que toma por flexión. Entonces, los esfuerzos membranales son esfuerzos contenidos en el plano, y ahora sí lo tenemos dibujado
con ciertas curvaturas y va a tener, al igual que veíamos para estados planos, una tensión tangencial, vamos a decir equivalente. Estas no son tensiones porque ya no es un sólido, es una fuerza por unidad de longitud. Pero bueno, hay una parte tangencial y una parte normal asociado a cierto plano y una parte tangencial y una parte normal asociado a otro plano. Nuevamente, como lo teníamos en placas, estos esfuerzos son fuerzas por unidad de longitud, que van, en el caso de esfuerzos membranales, tomando la forma, la curvatura que tenga la cáscara en cuestión. Entonces, por juego de rigideces, la mayoría tiende a tomarlo de esta forma, siempre es cuando sea más o menos flexible la cáscara. Si pongo una cáscara de muy grande espesor, obviamente no va a suceder, pero si es más o menos flexible, va a tomarlo de esta forma, siempre y cuando pueda hacerlo. Si yo empotro mi cáscara, imagínense eso que es un recipiente con simetría de revolución, estamos viendo una sección, entonces eso gira y ahí formamos la cáscara que estamos imaginándonos. Si yo lo empotro acá abajo, voy a forzar que en estos lugares no pueda comportarse membranalmente, porque como eso no va a poder deformarse como se deformaría una membrana, en esos puntos me va a aparecer flexión. En estos puntos que tengo discontinuidades de la geometría, me va a pasar algo parecido. No va a poder deformarse libremente como se deformaría una membrana. Y entonces va a aparecer una flexión. Si tengo cambios de rigideces, estas discontinuidades me meten un ruido y me va a aparecer una flexión. Y el otro caso sería si yo tengo una carga puntual, y eso puede ser una carga o puntual o una carga que va girando con mi simetría de revolución. Si tengo una carga de ese estilo, puntual o ligeramente distribuida, esta discontinuidad me va a introducir en ese punto una flexión. Dependiendo de qué tan flexible es la cáscara, qué tan puntual va a ser la flexión que localiza. Es decir, si mi placa es muy flexible, probablemente toda esta zona se comporte de forma totalmente membranal y haya solo flexiones en esos círculos rojos para acomodarse y después en todos estos tramos intermedios voy a tener solo esfuerzos membranales. Nuevamente es en realidad un juego de rigideces. En la parte roja va a ser mayoritariamente flexional, en la parte verde va a ser mayoritariamente membranal, jugando con rigideces. ¿Alguna pregunta de esto? Dentro de una cáscara, las cáscaras son superficies curvas y podemos hablar en principio de dos curvaturas importantes, que son las curvaturas principales. Es decir, cualquier superficie tiene una curvatura que es la mayor curvatura, o sea, para cualquier superficie tengo cierta dirección que me da la mayor curvatura y cierta dirección que me da la mayor curvatura. Eso se llama curvatura principal y hay teorías que empiezan a hablar de formulaciones generales de cáscaras escritas en función de estas direcciones, la curvatura principal y la principal mayor y la principal menor, pero para el caso particular de simetría de revolución, es decir, cáscaras con simetría de revolución, lo que se suele usar son los paralelos y los meridianos. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un casquete, vamos a dibujarlo acá, un casquete esférico de ese estilo, que es algo que tiene simetría de revolución porque tenemos un eje respecto al cual si rotamos vamos formando nuestro elemento. Ese elemento con simetría de revolución, en este caso ese casquete, podemos caracterizarlo por sus paralelos, y paralelos es al igual que el globo terráqueo, justamente líneas, planos paralelos que son perpendiculares al eje que tengo, respecto al cual tengo simetría de revolución.
y estos son mis paralelos. Y los meridianos, que son los planos que contienen a ese eje y me dan las generatrices de esa curvatura. Esos meridianos son una de las curvaturas principales y es justo la curvatura principal mínima, pero las direcciones paralelas, los planos paralelos, no es una curvatura principal. Esto de usar paralelos y meridianos es algo que se usa únicamente para cáscaras con simetría de revolución por conveniencia, justamente por simplicidad que otorgan. Entonces, el caso meridiano es un caso de curvatura principal. Para cáscaras con simetría de revolución vamos a usar meridianos y paralelos. Y, por ejemplo, si tenemos una forma de barril, que es lo que intenté dibujar ahí, ese barril también tiene una simetría de revolución. Y dentro de ese barril podemos ver los paralelos. Esta es la dirección de los paralelos y la dirección de los meridianos. Entonces, cualquier punto que tenga mi superficie, la voy a poder caracterizar por la dirección de los paralelos y la dirección de los meridianos. Y el mismo punto va a tener un esfuerzo normal. Por el dibujo anterior y seguimos con esto. Lo que vamos a ver ahora es cómo puede tomar, por ejemplo, una carga aplicada perpendicular a la normal, que vamos a llamar PE. Si estamos hablando de teoría membranal, vamos a estudiar cómo tomaría esfuerzos esta cáscara si solo trabajara membranalmente. Entonces, a este punto le aplico una carga perpendicular a su superficie y la debe tomar con esfuerzos membranales. En este punto hacemos un zoom y nos da esta sección. Voy a cambiar el color de esta flecha para no confundirnos con el otro. Entonces ahora PN es negro y acá tenemos un PN que es negro. Esa fuerza la debe tomar con esfuerzos membranales, que puede ser tracción en la dirección de tensión, esa fuerza por unidad de superficie, en la dirección de los paralelos, y esa fuerza por unidad de superficie en la dirección de los meridianos, que sería T. Sí. Entonces, si solo tiene esfuerzos membranales, la fuerza esta la toma solo con esfuerzos membranales. Para simplificar mi dibujo, es que vamos a pensar por ahora únicamente en estos, y por eso no estaban originalmente. En realidad están tanto la dirección, toma esfuerzos generando esta tracción o compresión en la dirección de los paralelos y en la dirección de los meridianos. Agarré y dibujé únicamente esta para simplificarme yo el dibujo, pero tenemos ambas direcciones. Y creo que recién había dibujado más mal, lo borré, lo escribo de vuelta porque ahí debería ser un phi, no sé qué había dibujado previamente, pero bueno, esta es el meridiano, esta es el paralelo. Vamos a obviar el paralelo, no porque no exista, sino para simplificarme el dibujo. Y entonces tenemos esto así. Esta fuerza la debe tomar con estos esfuerzos. Si dibujo lo mismo, viéndolo solo de costado, tenemos algo así, con esta fuerza, que la debe tomar según esos esfuerzos. Respecto a esa dirección, yo voy a tener una curvatura caracterizada por ese radio de curvatura. Mientras más grande el radio de curvatura,
menos curvo es. Y si mi radio de curvatura es infinito, me queda plano respecto a esta dirección. Y si esto es infinito, esto de acá va a tener que ser más grande o más chico, o tal vez es más fácil, pensar al revés. Si esta curvatura es más cerrada, si esta curvatura es bien cerrada de esta forma, o si es bien abierta, ¿en cuál de los casos es más grande el esfuerzo generado? O sea, PN es Cuando el es más mismo. abierta. Mientras más plana, porque la proyección que equilibra PN es más chiquita. Exacto. Mientras más plano es, más grande es el esfuerzo que me aparece. Entonces, este esfuerzo, para poder equilibrar esto, es más grande acá que acá. El esfuerzo es más grande mientras más grande es el radio de curvatura. Y acá es cuando deberíamos ponernos a hacer la deducción, empezar a calcular este ángulo en función de este ángulo, empezar a hacer un poco de trigonometría. Si hacemos todas esas deducciones, llegamos finalmente a que el esfuerzo de tracción generado por una carga Pn es igual a Pn multiplicado por el radio de curvatura. Nos queda directamente así lineal el cálculo. Para cierta carga, mientras más grande el radio de curvatura, mientras más plano es, más abierto es, más grande el esfuerzo que generaría. Si estamos teniendo en cuenta solo los esfuerzos membranales. ¿Alguna duda hasta acá? Bien, recién pensamos cómo sería el esfuerzo en la dirección de los meridianos. Como dije recién, en realidad tenemos el esfuerzo en la dirección de los meridianos y el esfuerzo en la dirección de los paralelos. Entonces, si hacemos el mismo razonamiento con la dirección de los paralelos, llegamos a exactamente la misma conclusión. Y notamos que cuando proyectamos esta fuerza, para poder tomar la fuerza en la dirección de la normal, Pn es la fuerza en la dirección de la normal, debe cumplir este equilibrio. Mientras más grandes son los radios, mayores son los esfuerzos, y cuánto termina tomando cada uno termina siendo una función de qué tan grande es uno respecto al otro. Es decir, este es el esfuerzo que aplico, cuánto lleva en la dirección de los meridianos y cuánto se lleva en la dirección de los paralelos, depende de qué tan curvo es en cada dirección. Si es más curvo en una dirección, entonces esa dirección lleva la mayoría del porcentaje de la carga. Es sencillamente lineal con el radio de curvatura. Esto sería para las cargas perpendiculares a la superficie o, dicho de otra forma, para las cargas en la dirección de la normal. Es decir, hemos visto que cómo toma por esfuerzo membranal esas cargas perpendiculares a la normal. Si tengo solo cargas en esa dirección, el esfuerzo es este. Y lo otro que considera esta teoría son cargas en dirección del eje, es PE, cargas en dirección del eje, y habría que ahora hacer una deducción similar para ver cómo toma la carga en la dirección del eje. Como los paralelos son perpendiculares al eje, no existe forma de equilibrar esta carga con esfuerzos en la dirección de los paralelos. Entonces, la fuerza en la dirección del eje es tomada únicamente por la dirección de los meridianos y nuevamente habría que hacer una deducción similar en función de la curvatura que tiene, en función del ángulo que forma esta flecha, cuál es la fuerza que toma arriba. Y cuando hacemos esa deducción vemos que depende, por ejemplo, para ese punto, veamos, entonces analizamos únicamente para cargas en la dirección del eje, este plano
depende de la inclinación que tiene ese ángulo y la distancia que tiene al eje medida perpendicular al eje. R0 ya no es el radio de curvatura respecto al meridiano, sino que es la distancia perpendicular al eje de revolución hasta el punto del plano que estamos viendo. Hacemos esta deducción de cómo proyectar fuerzas, y me lo salteo más que nada porque es proyectar fuerzas. No digo que sea trivial, pero creo que se puede deducir o buscar en un libro. Hacemos esa proyección y nos queda de esta forma. Si tengo una fuerza en la dirección del eje, la dirección de los paralelos no la puede tomar porque es perpendicular, entonces toda debe ser tomada por tracción en la dirección del meridiano y es más chica mientras más grande es esa distancia y más chica mientras más grande es el ángulo. Más chico es el ángulo, perdón. Mientras más me quede derecho esto, el cilindro, digamos, el barril, mientras más derecho me quede mi barril, más baja va a ser esta tracción generada. Cualquier carga que tengamos en una cáscara con simetría de revolución, la descomponemos en la dirección del eje y la dirección normal, vemos cuál es el caso, y me queda de esta forma. Esto vale para cáscaras, con simetría de revolución. Lo que vamos a avanzar ahora es el caso particular de cáscaras cilíndricas, llamando cáscaras cilíndricas, en realidad no necesariamente a un tubo cilíndrico, sino a toda cáscara que no tenga curvatura respecto a los meridianos. Voy a ir más lento. Si este barril, en vez de ser un barril, es un cilindro, intenté hacer una recta, vamos a intentar de vuelta. Si es un cilindro, esto termina siendo recto. Si eso termina siendo recto, este radio de curvatura termina siendo infinito. ¿Sí? Entonces, si es un cilindro, ese radio de curvatura es infinito, y si ese radio de curvatura es infinito, quiere decir que este término me tiende a cero. Entonces, en las cáscaras con simetría de revolución cilíndricas, y fíjense que caemos en un caso más particular, en las cáscaras con simetría de revolución cilíndricas, esto tiende a cero, y toda fuerza perpendicular a la superficie la termina tomando en la dirección de los paralelos, y toda fuerza en la dirección del eje la termina tomando la dirección de los meridianos. Si se comportase como perfectamente membranal. ¿Alguna duda hasta este momento? Entonces las cáscaras cilíndricas son más sencillas de calcular porque la carga perpendicular la toma por paralelos, la carga en la dirección del eje la toma por meridianos. Esto que dije recién aplica al típico cilindro que nos imaginamos y también termina aplicando a, por ejemplo, un cono. Si yo tengo un cono, ese cono tendría como radio de curvatura eso de ahí, que es infinito. Como no tiene curvatura respecto a ese eje, pasa lo mismo que dije antes. La carga perpendicular a la superficie no la puede tomar con tensiones tangenciales en esta dirección, con tensiones en esta dirección, y la toma con tensiones en esta dirección. Es lo mismo que dije anteriormente. Lo único que, y nuevamente la carga en dirección del eje
No la puede tomar por tensiones en la dirección de los paralelos, por ser perpendicular, y la debe tomar con tensiones en esta dirección, que es simplemente proyectarla en función de esa inclinación. Entonces, esto que estamos hablando para cáscaras cilíndricas vale para el tubo cilíndrico que viene por lo menos a mi mente en primer lugar, y también para estas secciones, estas cáscaras de forma cónica. Una pregunta, Felipe. ¿Sí? Respecto de la cáscara simétrica, o sea, el cilindro, cuando tiende a pandear hacia adentro por esto mismo en que si pandeara hacia afuera estaría aumentando la resistencia en la proyección de la dirección normal, ¿no? Sí, si pandeas hacia afuera se te tracciona y siempre la tracción es estabilizante cuando hablamos de segundo orden. En cualquier barra, en cualquier elemento estructural, la tracción, vamos a hablar más correctamente. Hablo por una barra, pero es más fácil para cualquier, es lo mismo para cualquier caso. El pandeo básicamente lo que me pasa es que se me curva en cierta dirección. Si esto se me curva y yo lo tracciono, esta tracción me tiende a reducir esa curvatura. Entonces, por eso la tracción estabiliza, se dice que estabiliza los efectos de segundo orden. No solo pandeo, todo efecto de segundo orden, es decir, empezar a calcular deformadas en la posición deformada, la tracción tiende a reducir desplazamientos, porque estabiliza la deformación. Como estabiliza la deformación, no deja que siga avanzando de forma infinita y no termina pandeando. Cuando tengo en cuenta el efecto de segundo orden de la tracción, me termina reduciendo las deformaciones y no permite que haya deformaciones infinitas como en el caso del pandeo. La compresión hace lo contrario. Me va aumentando, o sea, si esto cambia la dirección de las flechas, la compresión, y ahora tendría que haber hecho esto, o sea, apenas se deforma un poquitito y se deforma de esta forma, ahora la compresión que ya tenía, genera más flexión, que genera más desplazamientos, y eso es el problema del pandeo. Una cosa es segundo orden y otra cosa es pandeo. Pandeo lo tenemos acá porque la compresión aumenta la deformada, que como tengo más deformada, tengo más momento, como tengo más momento, tengo más deformada, y ahí sí es un ciclo que va llevando a las deformaciones infinitas. La compresión lleva a pandeo, la tracción me lo estabiliza. Eso vale para cualquier cosa. Lo estoy dibujando para una barra simplemente apoyada. La idea general aplica a otras cosas. Entonces, en el tubo no va a pandear intentando traccionártelo, porque cuando esa deformación intente traccionar, se va a estabilizar. En cambio, cuando intente comprimirse, ahí es que genera el pandeo real de la estructura. Bien, entonces, esto que estaba diciendo es cómo tomaría esfuerzos si pudiese tomar, si los tomara, me voy de vuelta. Si la cáscara solo toma esfuerzos membranales y tiene simetría de revolución y es cilíndrica, suceden estas cosas. Entonces, cuando tengo cáscaras cilíndricas, sabemos cómo tomar los esfuerzos. Ahora, si nos mantenemos dentro de lo que son cáscaras cilíndricas, pero salimos de lo que es teoría membranal y tenemos en cuenta la teoría flexional, lo que tendría que agregarle son los esfuerzos flexionales. Tengo las tracciones que calculé previamente, que ya estaban calcular, que vuelvo un segundo para atrás, para que estas cargas generan estos esfuerzos, esta carga genera este esfuerzo. Lo único que genera esfuerzos en esta dirección es la carga en la dirección del eje. Y por eso no lo estoy dibujando, no aparece dibujado en la siguiente diapositiva, no porque no exista, sino porque esto va a depender trivialmente con esto. Ahora, cuando tengo una carga perpendicular a la superficie, me genera esto si se comporta de forma membranal.
Pero si se comporta de forma friccional, va a trabajar similar a lo que trabajaba una placa. Entonces va a tener que superponer la tensión membranal generada por la carga perpendicular a la superficie, más los esfuerzos flexionales generada por esa carga perpendicular a la superficie. Recién que de la parte membranal tengo esa ecuación de equilibrio. Y si relaciono esto con los desplazamientos, el esfuerzo, esta fuerza, esta tensión, no sé cómo llamarla, esta fuerza por unidad de superficie, este esfuerzo membranal, debido a cualquier cosa, está asociado a cuánto se me agranda, se me alarga mi cilindro por relaciones materiales. Es decir, esto sería análogo a relacionar tensión con deformación, solo que lo escribo en cómo se relaciona fuerza con el desplazamiento, pero como mi material es elástico lineal, la tracción o la tensión en la dirección de los paralelos es proporcional a cuánto se agranda o se achica mi cilindro. Entonces, este W es el desplazamiento que sufre la cáscara de cuánto se agranda o se achica el cilindro. Sí, para cierto W, mientras más rígido es, más esfuerzo hay asociado, mientras mayor es el espesor, más esfuerzo hay asociado, y mientras menor es el radio, más esfuerzo hay asociado. Porque es simplemente por esto, para cómo se relaciona el W con la deformación. Para un cilindro muy grande, un W de 1 centímetro tal vez genera poca deformación. Para un cilindro muy chico, un W de un cilindro genera un montón de deformación, entonces genera un montón de fuerza. Esto termina siendo deformación por E me daría una tensión, por el espesor me daría el esfuerzo que sufre debido a este desplazamiento. Esto vale, sea este esfuerzo generado por teoría membranal o teoría flexional. Lo que tengo que hacer ahora es compatibilizar la parte membranal con la parte flexional para saber cuánto va por flexión y cuánto va por esfuerzos membranales. Para eso necesitaría la ecuación diferencial de cáscara, que obviamente no estamos haciendo la deducción, pero la ecuación diferencial para cáscaras es esto de acá, que tiene forma más o menos conocida. Sigue siendo una derivada cuarta de un desplazamiento asociado a una fuerza dividido cierta rigidez. La forma se repite, es la misma en barras, es la misma en placas, es siempre una forma muy similar. La derivada cuarta asociada a una fuerza dividido una rigidez, pero ahora me aparece este término que no teníamos en el caso de una placa plana. Y fíjense que este término que no teníamos en el caso de una placa plana está asociado a el radio que tiene. Si el radio es infinito, y si el radio es infinito, básicamente nuestra cáscara termina siendo una placa. Si el radio es infinito, esto se vuelve cero, esto desaparece y empezamos a tener una fórmula más similar a lo que teníamos con placas. Entonces, la pinta es parecida y esto es más o menos coherente. Mientras más grande es el radio, más empieza a parecer a lo que es el comportamiento de una placa. Y respecto a la ecuación diferencial, en este momento para esta clase no tengo mucho más que hablar. Es la ecuación diferencial que debería cumplir la cáscara y la que me va a dar la compatibilización entre cuánto se lleva por esfuerzo membranal, por estas tracciones, y cuánto se lleva por esfuerzo flexional, cuántos son los momentos generados. Entonces, para cada caso particular tendría que ponerme a resolver la ecuación diferencial del problema. Y como cualquier ecuación diferencial, tiene una solución homogénea y una solución particular.
La solución homogénea es la que depende de las condiciones de borde. La solución particular es la que depende de las cargas. Y esta parte es la solución membranal. La solución membranal es cómo hubiese tomado las cargas si pudiese comportarse como una membrana perfecta. Y para poder comportarse como una membrana, se deforma y se acomoda, básicamente termina acomodando sus condiciones de borde para poder tomar esfuerzos membranalmente. Entonces, esto sería cómo me da la solución membranal, y la solución membranal es el caso de cómo se deformaría si pudiese deformarse libremente. Ahora lo vemos en un caso particular, pero bueno, la solución particular me da la solución membranal. La parte homogénea va a depender de las condiciones de borde y me va a dar la influencia de el comportamiento friccional. Como vimos en el caso que había mostrado cuándo valía, cuándo no valía, si se me empotra algo, ahí voy a tener esto. Si tengo una carga puntual aplicada, ahí esta parte va a ser alta. Y en todos el resto de los puntos, esta parte va a ser baja. ¿Se entiende la idea? Entonces, una cáscara, si puede comportarse membranalmente, va a intentar por tema de juego de rigideces, no porque sea su voluntad, sino que como cualquier hiperestático, los esfuerzos van a la forma más rígida y la membrana es más rígida que la parte friccional, pero no siempre puede, y cuando no pueda es porque tengo una condición de borde que no me lo permite, y ahí entra la parte homogénea. Entonces veamos dos casos, dos ejemplos de soluciones sobre cáscaras cilíndricas. Y el primero es un tanque de agua. Por ahora olvídense de esto. Es un tanque de agua cilíndrico con una carga aplicada con una variación lineal. Sería, por ejemplo, un tanque de agua cilíndrico o un silo, donde el contenido de granos también genera una presión proporcional a la profundidad. Entonces tenemos un cilindro lleno con algún material que me da esta carga. En este problema, ¿en dónde van a tener en dónde esperan que exista comportamiento membranal y en dónde esperan que exista comportamiento flexional? Membranal en la parte que los alejamos del empotramiento y viceversa. Va a haber cierto punto, vamos a poner una flecha por ahí, que de ahí para arriba va a ser membranal y de ahí para abajo va a ser medio una mezcla de los dos, y en realidad va a ser seguro en esta zona más importante la flexión. ¿Y por qué esperamos que no pueda ser 100% membranal? ¿O qué deberíamos haber hecho para que sea 100% membranal? Deberíamos permitir el desplazamiento radial. Deberíamos permitir el desplazamiento radial, y cuando esto se deforme, se querría deformar de esta forma. ¿Y qué tipo de apoyo le tendría que poner ahí? Un rodillo radial. No sé. Rodillo radial, o sea, esto. Sí. ¿Eso va a comportarse membranalmente? Voy a intentar dibujarlo mejor. ¿Eso va a comportarse membranalmente? Pasa que te introduce una fuerza puntual ahí. En esta dirección. Claro, que te va a flexionar igual hacia afuera. Me va a flexionar igual hacia afuera. Exactamente. Entonces no es suficiente permitir que se mueva de costado para que sea 100% membranal. Lo que tendría que ponerle es, de vuelta apretando el botón, no va, un apoyo así, para que me introduzca una fuerza en la dirección
que tengo la chapa. Lo incliné a propósito porque si lo dibujaba como está dibujada acá arriba, si lo dibujaba acá, ahí ese apoyo está perfecto. Porque inicialmente ese es el apoyo que querés, algo que permita que se corra de costado. Pero si se deforma mucho, en realidad querés algo que acompañe la deformación de tu cáscara y te dé una fuerza en la dirección de la cáscara. Lo que querés, si querés que se comporte membranalmente, obviamente. Llevando esto al caso límite, si eso en vez de ser una cáscara fuese algo extremadamente flexible, por más que esté empotrado, lo que va a hacer esto es, al principio, deformarse un montón y después tomar la forma para que tome membranalmente. Entonces, si pongo algo muy, muy flexible, acá va a tener muy puntualmente una flexión y se te deforma un montón para intentar acomodarse y comportarse como una membrana. ¿Qué es lo que hacen más o menos las estructuras tensadas? Solo que la estructura tensada no le metes un empotramiento. Intentás meter un poco más de juego para que pueda deformarse y acomodarse más fácil. Pero bueno, si tenemos el silo y ponemos esto, y las deformaciones son relativamente, perdón, los desplazamientos son relativamente pequeños, como suelen ser. Si el desplazamiento es pequeño, es lo suficiente. Si el desplazamiento es grande y queremos que sea membranal, tendríamos que poner algo de este estilo. Pero no es nuestro caso. Nuestro caso está empotrado. Esto era tenía una rigidez similar a una estructura de hormigón. Y entonces me va a aparecer en la parte de abajo flexión y a partir de cierto punto va a ser más que nada flexional. Si vemos la solución de lo que habíamos visto antes como ecuación diferencial, me queda esto así. Acá estamos dibujando el W real en curva llena y el W punteado, la solución particular de la ecuación diferencial, que sería cómo se hubiese deformado si hubiese tomado solo esfuerzos de forma membranal. Si tomaba esfuerzos de forma membranal, se corría de costado y era lineal porque era lineal con la carga. Esto acá es W, pero recuerden que T phi es igual a E J por W dividido R. Por lo tanto, el esfuerzo es directamente lineal con W. Esto sería, por lo tanto, el esfuerzo de W y el esfuerzo de esta tensión. Esto era en línea llena, el real, y en línea punteada, cómo hubiese sido si pudiese comportarse únicamente de forma membranal. Hay cierta longitud a partir de la cual se comporta prácticamente membranal y la parte de abajo está movida por este efecto flexional. Si vemos momentos y cortes, es algo similar. Los momentos, voy a intentar continuar esta recta. Los momentos son más que nada importantes de esa recta para abajo. Estos valores de momento son compatibles con que en realidad acá tengo cierta diferencia y del punto donde es exactamente igual, el momento tiende a ser prácticamente nulo. Esta longitud característica hay maneras de calcularla, justamente con el beta que teníamos en la diapositiva anterior, para saber cuál es la longitud en que voy a tener flexión y si esto es hormigón, cuál es la longitud en que voy a tener que poner la armadura. Y a partir de qué longitud, los momentos empiezan a ser bajos y puedo empezar a decir que no es muy necesaria la armadura. Sigue habiendo momentos. Matemáticamente, nunca esto es cero, pero cada vez es más chico y tiende a ser. Entonces, podemos calcular una longitud a partir de la cual los momentos empiezan a ser despreciables para el tema de cálculos de armadura. Siempre le ponemos armadura de piel y ese tipo de cuestiones, entonces no es que no tiene nada. Y estamos armando una losa de un tanque de hormigón. Perdón, una consulta. En realidad no habría que poner también armadura tangencial por el tema de los esfuerzos tangenciales en la otra dirección. De arriba de la cáscara, digamos.
en la otra dirección. Ah, sí. Sería. Sí. Es que fíjate que la flexión es así. Sí. Y la otra acción es... Claro, vos tenés el anillo igual que donde es membranal, el anillo igual se quiere agrandar y eso genera tracciones. Sí, te No. genera tracción, no sé cómo dibujarlo, fuera del plano. Claro, sería como por curva de nivel, digamos. O por un O sea, plano horizontal. te genera tracción así. Claro, eso. Y esa la tenés que tomar con esto. O sea, esa es la tracción que genera esto. Y tenés que armar en esta dirección. Pero esta flexión te genera que esto se deforma así. Y tenés que armar acá y armar acá en esa dirección. Ah, listo, está bien. No había interpretado bien el gráfico entonces. Listo, gracias. Este esfuerzo te dice justamente la armadura de los anillos. Este momento te dice la armadura de la dirección de los... en dirección de los meridianos. Perfecto, gracias. Que justamente como se deforma primero con esta curvatura y después con esta curvatura, acá se pone de este lado y acá se pone de este lado. Es necesario. Después en la armadura, tal vez en el armado en sí lo terminás poniendo de ambos lados, pero bueno, acá necesitas acá y acá necesitas acá. Esto sería si tuviese cargas lineales. Esta filmé acá simplemente para recordarles en realidad que cuando hablé recién de la teoría de cómo calcular esfuerzos, les dije que TW es igual a esto por esto, por esto, por esto. Voy a escribirlo en cuenta. Asumí acá en cuanto al comportamiento entre sigma y epsilon. Para que valga esto, ¿cómo debe ser esto? Esto acá me daba la deformación. Cuando la multiplicaba por E, me daba la tensión. Cuando la multiplicaba por H, me daba esta fuerza por unidad de longitud. Entonces, lo que estoy asumiendo es que hay una relación lineal entre sigma y epsilon. Si tengo temperatura, ¿cómo me cambia esto? ¿Sigue valiendo esto si tengo temperatura? Si tengo delta T, ¿cómo calculamos deformaciones? Con el coeficiente de dilatación térmica. ¿Puede ser? Dilatación térmica por delta T más sigma sobre E. Si tengo temperatura, ya no es lineal tensión con deformación, porque me aparece la temperatura en el medio. Entonces, si tengo temperatura, tendría que modificar esto, adaptar este W para tener en cuenta que el W puede ser por esa fuerza o por la temperatura, y ya no es lineal esto con esto. Si tengo una temperatura, la deformación no es lineal con el esfuerzo que me genera. Si yo esto lo caliento y nos olvidamos del empotramiento y asumimos un comportamiento membranal, si esto lo caliento, ¿qué esfuerzos se generan? Obviamente, nuevamente,
tengo un comportamiento membranal, entonces tengo esto. ¿Qué pasa si lo caliento? Se estaría traccionando de la parte interna. Lo caliento uniformemente, todo lo elevo 20 grados, parejo. Y no se generan esfuerzos porque puede dilatar uniformemente. Claro, se agranda porque lo calenté, pero dilata. Que algo se alargue no quiere decir que se traccione, porque esto se alarga, pero se alarga debido a esto, no debido a esto. Y eso no nos pasa un montón. Hacemos esta relación y lo que hacemos muchas veces en nuestra mente, hacemos las dos cosas al mismo tiempo. Hacemos esto, con esto calculamos una deformación, queremos después meter esta deformación acá y sacar una tensión. Pero no, se está agrandando por la temperatura, no genere fuerzas. Entonces, si tengo esta estructura y la estoy calentando, se va a alargar. Pero ahora W no es igual que la tracción. En el caso anterior, el gráfico de desplazamientos era exactamente igual al gráfico de esta tensión, ese esfuerzo, en la diapositiva anterior. Ahora, esto no es lo mismo que esto. Acá arriba voy a tener un desplazamiento, si estoy en régimen membranal, pero no voy a tener este esfuerzo. Si fuese membranal, se querría deformar todo parejo y no generar esfuerzos. El tema es que ahora no es membranal. Esta restricción va a hacer que no pueda hacer eso y haga esta cosa que estamos viendo ahí, en curva llena. Tiene que arrancar en cero y tiene que arrancar perpendicular. Como no era tan flexible, no era tan rígido, esto es medio chiquitito y se deforma bastante. Mientras más rígido sea a flexión, más derechito va a salir. Mientras más flexible sea a flexión, más fácil va a ser esto así. Si es muy flexible, va a querer hacer eso. En este caso particular, se flexiona acá y después más o menos intenta comportarse membranalmente. Nuevamente podemos intentar buscar una longitud a partir de la cual más o menos se comporta membranalmente y de ahí para abajo claramente comportamiento afectado por la parte flexional. Este ejemplo de la cáscara con temperatura es para no olvidarnos que si hay temperatura, tensión y deformación no es lineal, tengo que afectar y sumar la temperatura que genera deformaciones. La temperatura genera deformaciones, no necesariamente tensiones. La temperatura genera tensiones si la deformación está impedida de provocarse. Y una cosa es el elemento se agranda o se achica y otra cosa es se tracciona, se comprime. Algo se puede inclusive achicar y traccionarse al mismo tiempo. Hay que intentar diferenciar esas palabras, que también nos pasa todo el tiempo y decimos comprimir cuando en realidad queremos decir se achica el tamaño. Bien, este es un ejemplo de una cáscara cilíndrica de un silo o un tanque, y esto sería una cáscara cilíndrica de un cono, donde acá abajo hay un apoyo de este estilo. Que está permitido de deformarse hacia los costados, y en los costados hay una viga, es decir, la cáscara está apoyada en una viga. ¿Qué tanto se pueda correr eso de costado? Va a depender en parte de la rigidez de esta viga, y adicionalmente esta viga tenía un esfuerzo de pretensado. Mientras mayor es el esfuerzo de pretensado, más rígida va a ser esta viga. Más rígida, menos va a querer deformarse para afuera, porque cuando yo le pongo esta carga por esfuerzos membranales, cuando yo le pongo esta carga, esta cosa se va a querer correr para el costado. Mientras más grande esta fuerza, menos la va a dejar. Y dije incorrectamente por esfuerzos membranales, así que eso olvídenselo.
Cuando pongo esta fuerza, esto se va a querer abrir. Y mientras más grande la fuerza del pretensado, menos va a querer abrirse. Si la viga es muy flexible y no tiene fuerza de pretensado, la reacción va a ser totalmente vertical. ¿Sí? Entonces, aumentar el esfuerzo de pretensado. ¿Va a subir o bajar las deformaciones? Bajarlas. Va a bajar las deformaciones. Y aumentar el esfuerzo de pretensado. ¿Va a subir o bajar los momentos flexores? Subirlos. Mientras más pretensado, más flexión voy a tener. No. ¿Por qué alguien dice sí? ¿Por qué alguien dice no? Mientras mayor restricción al desplazamiento horizontal, mayor componente, digamos, mayor trabajo en régimen membranal voy a tener. Mi cáscara ahora está inclinada. La respuesta es correcta. Mi cáscara está inclinada. Mi reacción, por la reacción de abajo, va en esta dirección. Que eso no es membranal. Yo lo que tengo que intentar, para que sea membranal, es tener esto. Y para tener eso, necesito algo que me haga esto. Y eso va a ser el PZ. El PZ, que cada vez que doy un ejercicio con PZ pienso en la moneda española vieja. El PZ lo que me está haciendo es agregar una componente para que la reacción se me incline, para que vaya en la dirección de la membrana y pueda trabajar más membranalmente. Depende del valor del PZ igual, como siempre. Si es demasiado rígido, puede ser que me meta ruido, pero para estos ángulos, si yo no tengo nada de PZ, o si yo le pongo un esfuerzo pretensado razonable, lo que va a hacer esto es lograr que la reacción sea más o menos en esta dirección. Podemos calibrarlo, inclusive empezar a probar números, ir cambiando cuánto vale este número para ir acercándolo y no pasarnos de lo que necesitamos. A ver cuál sería el esfuerzo ideal para que esto esté perfectamente inclinado. No tengo ese juego de valores, pero en principio sumar esto va a disminuir las deformaciones y va a permitir que la reacción se pueda inclinar de esta forma. Esta es la solución para esfuerzo de pretensado y sin esfuerzo de pretensado. En rojo es sin el pretensado. Cuando le agrego el pretensado, tengo deformaciones más chicas. Y nuevamente en rojo es sin pretensado. Cuando le agrego el pretensado, la flexión abajo me disminuye, por lo que dije recién, de que cuando tengo el pretensado, empieza a orientarse mejor la reacción en la dirección del cono. Entonces, básicamente, resumen, esta es la última filmina de diapositiva de cáscaras. En la cáscara, como cualquier elemento hiperestático, reparte esfuerzos en función de rigideces. En general, los esfuerzos, la rigidez membranal es mucho más alta que la rigidez flexional. Entonces, tiende a intentar tomarlo de esa forma, excepto en los puntos donde realmente no puede. En esos puntos, toma flexión en cierto ancho que podemos llamar característico. Acá sería más o menos, depende del caso, pero para el azul, de ahí para acá tenemos la influencia de la flexión, y de ahí para el costado ya no tenemos nada. Tal vez no lo aclaré, pero bueno, en ese gráfico estoy dibujando así mi cáscara. Esto era mi cáscara. Acá, en donde tengo esto, tengo la zona que me afecta la flexión, y después de esto empieza a comportarse más que nada membranal. Y por eso también en la deformación empieza a ser algo más recto para ambos casos. Fíjense que la cosa roja hace cosas raras y después es más recto. Más o menos este punto va a ser el punto donde dejo de tener flexión. De acá a acá flexión, de acá a acá más que nada membranal. Como siempre, juegos de rigideces. Es lo mismo que pasa en cualquier elemento estructural. O sea,
Es la razón por la cual los reticulados, por más que los soldemos, que la soldadura, esa unión toma momento, seguimos diciendo que trabajan axilmente. Porque cuando lo resolvés como si fuese empotrado, por la rigidez que tiene axil, igual la mayoría de los esfuerzos van a ir de forma axil. Y la segunda razón en que, me metí en un tema que no quería meterme, la segunda razón que en los reticulados podemos calcularlos de esa forma es porque si toman flexión, lo que resiste un reticulado es poca flexión, se plastifica y después sigue trabajando axilmente. Pero bueno, cualquier estructura toma por flexión y por axil en función del juego de rigideces. Y como la parte membranal tiende a ser más rígida, tienden a ir por esos, de esa forma cuando pueden ir de esa forma. ¿Alguna pregunta de cáscaras? A mí me quedó una duda con respecto al cilindro con carga hidrostática. Cuando dibujás las deformaciones o los desplazamientos, creo que la diapositiva que sigue. Temperatura. Esto es con temperatura. Con temperatura. Los WX en la parte superior, ¿por qué se incrementan? O sea, ¿por qué surge esa...? Sí, de hecho cuando estaba mostrando me quedé pensando eso y no tengo una respuesta para darte en este momento. O sea, es la flexión que está generando esa cosa, pero no sé por qué la flexión arriba me lo deforma de más. Claro. Es como que el borde libre mete alguna interferencia al comportamiento, digamos, del anillo, pero sí, no, me llamó la atención, digamos. Lo otro que tendría que revisarlo bien es que debido a esto acá, no me acuerdo si el ejercicio en realidad estaba poniendo una fuerza distinta adentro que afuera, y eso también te genera un poco de ruido, una temperatura distinta afuera y adentro. Tendría que buscar bien el ejercicio, lo tengo resuelto hace 10 años cuando lo resolví, y no me acuerdo realmente. Dale, gracias. Si te interesa y tenés Mathcad, te mando el archivo y te puedes poner a jugar. Dale, gracias. ¿Alguna otra pregunta de esto? Sí, Felipe, te hago una consulta. Entiendo que una de las ventajas de trabajar con una cáscara es que al trabajar en forma membranal te deja poder trabajar con espesores más reducidos que una placa, pero me cuesta tener un orden de magnitud de qué espesores estamos hablando. Obviamente que dependerá del material y de un montón de cosas, pero por ejemplo el estadio de La Plata que vos hablabas del techo, uno lo ve y parece de papel. Yo no sé si vos sabés en qué orden están los espesores. No tengo ni idea del orden, te puedo dar una respuesta sin saber mucho del tema. Aclaro, como siempre, el disclaimer inicial, no tengo mucha experiencia de esto, pero sí, siempre que trabajás, es lo mismo que por eso me vino a mi mente los reticulados. Trabajar de forma axil o de forma membranal es siempre más eficiente porque usás la totalidad de la sección. Los reticulados son eficientes por esa razón. Cuando vos tenés algo de alma llena, estás tomando flexión de esta manera. Cuando tenés algo con reticulados, estás aprovechando toda la sección y no esta parte que no estás aprovechando de tu material. Es lo mismo vigas de alma llena y vigas de reticulado. La misma idea es el tema de la estructura del estadio de La Plata. Solo que en el estadio de La Plata es empezar a jugar mucho más difícil porque tenés que jugar con una membrana que es hecho de papel porque son membranas, son lonas, vamos a decir. Lonas de calidad, muy resistentes, pero son lonas. Y esto se acomoda como un cable. Funciona un cable como superficie. No me está saliendo el nombre en este momento, pero viste que esto que dije recién de los reticulados que funciona así y funciona, por ejemplo, poner que el cordón de arriba esté traccionado y el de abajo comprimido. ¿Qué problema tienen los reticulados? Arriba, la parte traccionada, la aprovechás porque está traccionada.
la parte de abajo no la podés siempre aprovechar 100% por el problema del pandeo. Entonces siempre el pandeo te genera ciertas restricciones en los elementos comprimidos. Usando esa idea, existen estos elementos que no me sabe el nombre. ¿Estereoestructuras? No, la estereoestructura es un reticulado espacial. La estereoestructura es esta misma idea, pero lo haces espacial, y el reticulado, o sea, reticulado espacial es... Pero hay unas que se llaman tensegríticas. Que están comprimidas y traccionadas, ¿es esa? Si yo hago esto, un reticulado espacial, si quieren imágenes, tengo y de hecho calculé una vez una estereoestructura, es el reticulado lo sacan del plano y tiran diagonales ahora en ambas direcciones. Esa es una estereoestructura, pero es un reticulado. Lo que yo quería pensar era, hay estructuras muy, muy divertidas que está compuesta de cables y barras. Usan los cables para todas las direcciones que están traccionadas y las barras para todas las direcciones que están comprimidas. Y lo tenés que pensar un poco previamente, pero después se acomoda. Si vos tenés un cable, el cable sí o sí tracciona y no puede comprimir. Entonces, el cable es como algo que pandea a compresión nula. Pandea un toque, no puede tomar carga, se ocupa del resto. Entonces, hay estructuras que son con esa idea, que tienen cables, que es lo que pongo finito, unido a barras. Y van haciendo así estructuras que cada tanto tiene una barra que une estos cables, y ustedes las ven y parece que está, no sé cuál es el análogo de papel para estas cosas, pero parece que son escarbadientes que están ahí flotando. Pero muy, muy eficientes, de forma que esto aproveche la totalidad de la sección, porque está traccionado y es un cable, y se acomoda, cuando tenés un cable, el cable se acomoda para tomar el esfuerzo más eficientemente, y elementos estructurales con más sección para que no pandeen y tomar compresión. Este nombre de estructuras no me sale, pero de estas cosas hay un montón de cubiertas que no son cubiertas en realidad, que se usan para colgar cosas, porque se acomoda la carga y es muy eficiente en cuanto a la cantidad de material.